Buen día, nosotros somos estudiantes de la UNAD. El día de hoy vamos a presentar un conversatorio acerca de modelos pedagógicos. El día de hoy nos encontramos aquí con mi compañero José Miller Ortiz, Jimmy Mauricio Ramírez y Michelle Vargas. Entonces, para hablar acerca de este tema, modelos pedagógicos, como lo dije anteriormente, vamos a iniciar con la opinión de José Miller Ortiz, por favor. Buenas tardes, soy José Miller Ortiz Vera y bueno, el tema que les voy a hablar es sobre la educación y los modelos pedagógicos. Entonces, según lo investigado, este documento fue realizado en la ciudad de Tunja en el mes de junio del año 2013 y fue realizado como documento de apoyo para que aquellos docentes de la Secretaría de Educación de Boyacá pues con la finalidad de formular técnicas de mejoramiento o progreso a corto y a mediano plazo que permitieran la identificación de las características del modelo pedagógico que ayuden pues al cumplimiento y al mejoramiento de la calidad de la educación y que se contribuye pues o se construye en el día a día con los niños, niñas y jóvenes, donde los modelos pedagógicos es como una herramienta para que los docentes se apoyen en el quehacer en el aula y sus alrededores, en el cumplimiento del currículo escolar, coayudando a orientar al educador a formar personas competentes, buenos ciudadanos y líderes del presente y el futuro de las comunidades. Bueno, en este orden, según Flores Ochoa, un modelo pedagógico es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a mejorar su entendimiento. De acuerdo con esta definición, puede inferirse que un modelo pedagógico es una aproximación teórica útil en la descripción y en la comprensión de aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular. En otras palabras, un modelo pedagógico establece como los lineamientos sobre cuya base se reglamentan y se normatiza el proceso educativo, definiendo sus propósitos y objetivos, que son qué se debería enseñar, el nivel de generalización, la jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos, a quiénes, con qué procedimiento, a qué horas o bajo qué. Bueno, por otro lado, el documento nos habla también de una clasificación de los modelos pedagógicos y cito aquí a Rafael Flores Ochoa y a Julián Surbia Samper, que son los creadores de estos contenidos, que dice, bueno, el primero propone 5 modelos pedagógicos. El primero es el modelo pedagógico tradicional, el segundo es el modelo pedagógico romántico, el otro es el conductivista, el cuarto es el cognitiva y el quinto es el social cognitiva. Y Julián de Surbia Samper propone 3 modelos pedagógicos, donde él dice que propone el heteroestructurante, el autoestructurante y el interestructurante. Bueno, aquí tanto los modelos pedagógicos de Rafael Flores Ochoa como los modelos pedagógicos de Julián de Surbia Samper nos proponen un tipo de evaluaciones de acuerdo pues con el modelo pedagógico con el fin de conocer y medir la eficacia de los conocimientos obtenidos durante el desarrollo de cada uno de los contenidos estudiados. Bueno, de igual forma puedo decir que este documento pues presenta de una forma consistente y entendible de donde nosotros nos muestra pues los modelos pedagógicos como herramientas para crear estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la educación en las aulas de clase.
sino que al mismo tiempo nos muestra pues el factor más importante que debemos implementar nosotros como futuros docentes para la calidad del proceso de enseñanza, pues que éste aumente de una manera significativa en la vida de cada estudiante y así se genere pues conocimientos relevantes donde el estudiante sea como un agente activo en todo este proceso. Esto nos da a entender que la importancia de los modelos pedagógicos radica en el concepto que tenemos de la educación en el aprendizaje como la prioridad de la formación de la sociedad, cuyo objetivo es guiar las acciones de una comunidad estudiantil, donde se posibilite el avance de procesos educativos para una mejor aplicación y experimentación de los contenidos referentes a la enseñanza de los saberes para orientar las prácticas de los docentes, facilitando con esto la concreación objetiva del saber pedagógico, de metodologías y estrategias que permitan el desarrollo de métodos contextualizados y así pues permitan potenciar determinados aspectos en los aprendices como tal. Básicamente esa es mi intervención. Ok, sí, compañero. Entonces, cabe resaltar que pues como estamos hablando de los modelos pedagógicos, me gustaría pues compartir algo que apoya mucho a lo que acabas de decir, que es lo que dijo Parra en 2007, que los modelos pedagógicos se conciben como una serie de componentes que permiten definir en cada uno de ellos eventos educativos fundamentados en una teoría educativa, a partir de la cual pues es posible determinar los propósitos, contenidos, metodologías, recursos, evaluación y todos los lineamientos necesarios que se deben tener en cuenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, pues para continuar, voy a continuar yo. Voy a hablar acerca del documento, en específico acerca del documento de Vázquez Castillo, que es denominado como los modelos pedagógicos medios, no fines de la educación, sino que significa que estamos utilizando los medios pedagógicos como un medio, ¿sí? Como un apoyo, como un recurso para y de la educación. ¿Listo? Entonces, lo que podemos ver es que como tal que los modelos pedagógicos, estudian los diferentes conceptos para ayudar a estudiar al ser humano, investigando, ¿sí? Que nos ayuda a investigar, a pensar y a recordar cuál es su papel en la educación, ¿sí? Entonces, me gustaría resaltar también mucho a Ibidem, ¿sí? Que es uno de los aportantes, de los que hacen las mejores aportaciones durante este documento, donde dice que la filosofía es aquel saber de la razón humana que penetrando hasta las últimas razones investiga la realidad total, específicamente al ser y el deber propios del hombre. Entonces, aunque parezca que está un poco salido del tema de modelos pedagógicos, se debe tener mucho en cuenta, ya que para poder enseñar, para poder tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O aprendizaje y enseñanza, hay que conocer, ¿sí? A nuestros alumnos. Entonces debemos conocer la razón humana, ¿sí? Como está especificando él allí. Entonces, este documento trata sobre todo de lo que es en sí un modelo pedagógico. Entonces, y bien dice también que un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la pedagogía. Entonces, hablando así que los modelos pedagógicos son construcciones mentales, las cuales se reglamentan y normativiza el proceso educativo.
definiendo que se debe enseñar a quiénes, a quiénes y con qué procedimientos, a qué horas según el reglamento disciplinario, a los efectos de moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. De igual manera también se plantea que los modelos pedagógicos son efecto y síntoma de la concepción del mundo y de las ideologías que enmarcan la vida intelectual y la circulación de saberes filosóficos y científicos en cada sociedad históricamente determinada. Entonces, dialogando así acerca, estamos diciendo que los modelos pedagógicos son como tal ese vínculo, son lo que nosotros necesitamos para tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? También es importante comprender, valga la redundancia, la importancia de estos modelos pedagógicos en la enseñanza, no solo como tal, bueno, vamos a seguir estos modelos pedagógicos para tener una buena educación, sino como tal en la enseñanza, en lo que hacemos nosotros como docentes, lo cual es significativo para nosotros, ¿sí? Es significativo que los docentes tengan uno de estos presente a la hora de dar sus clases, ¿sí? Es importante que cada uno tenga apropiación de un modelo pedagógico, independientemente del que sea, ¿sí? Vale la pena aclarar también que los modelos pedagógicos no constituyen una práctica individual como cualquier otra área del conocimiento que se imparte en el área. Sí, pero sí se establecen como el vínculo que hace posible el desarrollo de dichas áreas. O sea, los modelos pedagógicos no son para un área, los modelos pedagógicos se deben tener en cuenta para impartir las clases, independientemente del área de la clase que se está enseñando. Toda vez que ellos facilitan reflexión sobre la forma, cómo hacer viable su enseñanza y su aprendizaje. En estos términos, pensar en el modelo pedagógico y su aplicación en el área de conocimiento que se enseña resulta ser un doble esfuerzo intelectivo para el docente, uno teórico conceptual, referido a la apropiación y transmisión de los conocimientos. Pero aunque sea como un doble trabajo, ¿sí? Aunque se vea como un doble trabajo, además de ese doble esfuerzo al que se debe enfrentar el docente en su labor formadora, debe pensar en otro proceso pedagógico, ¿sí? Como lo teórico disciplinar. Puesto que como dice en el texto, ¿sí? Primero nos debemos remitir a los modelos pedagógicos y segundo a los enfoques teóricos de la disciplina que se enseña, independientemente de esta disciplina. Entonces podemos organizar todo esto teniendo en cuenta el PI institucional, ¿sí? De cualquier institución. Entonces, en la cabeza, por decirlo de este modo, está el PI, luego seguimos con los componentes básicos, ¿sí? Allí nos dividimos en que son los pedagógicos y el enfoque disciplinar o el enfoque lingüístico, ¿sí? Ya sea en lengua castellana o sea en inglés. Entonces, los componentes básicos pedagógicos, ahí estamos hablando de los lineamientos curriculares. Y cuando ya estamos hablando como tal del enfoque disciplinar o lingüístico que se está trabajando, entonces ahí ya estamos hablando de lo pedagógico, que es donde debemos usar los modelos pedagógicos, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que pues, los modelos pedagógicos nos ayudan a tener en cuenta, nos ayudan y nos enseñan a que debemos tener en cuenta el contexto sociocultural de los estudiantes, del colegio, pues, de donde se va a enseñar, ¿sí? Para asimismo poder desarrollar un enfoque pertinente, ¿sí? Un enfoque pertinente y asimismo poderse centrar en un modelo pedagógico, independientemente del que ya tenga el profesor como tal, pues a la hora de enseñar, porque no se puede enseñar de la misma forma en
diferentes lugares. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Hay que tener en cuenta el contexto tanto de la institución como de los estudiantes de dicha institución. Entonces, pues eso sería como tal. Claro que sí, compañera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted afirma, bueno, con sus contribuciones. También diría que primero que todo debemos como conocer las necesidades de los estudiantes para así poder suministrar como los recursos necesarios para llevar a cabo un buen proceso de enseñanza. Es aquí donde pues los modelos pedagógicos nos brindan como esas herramientas para nosotros como docentes poder hacer como más fácil el proceso. Sí, es ahí Exacto, donde yo estoy pues muy de acuerdo con abarcamos lo el de compañero Miller. el contexto sociocultural de la institución y de los estudiantes. Perdón, ¿me escucha? Sí, compañera. Ok, estoy de acuerdo con el compañero Miller. Un docente ante todo debe conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes en su aula para así crear estrategias de enseñanza pues para los estudiantes y así sea que el aprendizaje se facilite en ellos. Ok, creo que yo continúo. Bueno, entonces estamos hablando sobre los modelos pedagógicos. Lo que nosotros nos diferencia a nosotros como maestros, de pronto a alguien que enseña empíricamente, ¿sí? Nosotros que estudiamos licenciatura en lenguas, por ejemplo, cuando vienen campañas de que gringos vienen a enseñar inglés y todo eso, pues ellos enseñan empíricamente, sin ningún modelo pedagógico, ¿sí? Entonces, es uno de los problemas que sí, ellos saben perfectamente el inglés, pero no tienen ningún modelo pedagógico a la cual se debe que de pronto los demás no le entiendan, los demás no aprendan inglés con ellos. A diferencia de nosotros, que nosotros ya hemos estudiado diferentes modelos pedagógicos y a través de los diferentes modelos pedagógicos, primero nosotros examinamos la necesidad de nuestros estudiantes. Yo había estudiado un modelo pedagógico, eh, Teaching English with Specific Purpose, o sea, la enseñanza del inglés con propósitos específicos. Esos modelos se utilizan, digamos, mucho en universidades. Si yo soy profesor de inglés en una universidad tal y yo le voy a dar inglés, por decir, a los médicos, yo busco un inglés especializado solo para los médicos, vocabulario para los médicos, situaciones de clínicas, ¿sí? Yo busco ese tipo de vocabulario, de conversaciones específicamente para ellos. Igual si nosotros le vamos a enseñar, digamos, a los niños, un modelo pedagógico bueno sería English with Total Physical Response, ¿sí? Así con movimientos, cantos con movimientos. Entonces eso es para complementar lo que la compañera había dicho. Con respecto a mi tema es 4 formas de entender la educación, de Carmen Gabriela Flores. Entonces tenemos que cada modelo pedagógico tiene un objetivo, ¿sí? Los que yo les había nombrado, Total Physical Response tiene un objetivo, English with Specific Purpose tiene un objetivo, ¿sí? Entonces lo que ella trató es analizar cada modelo pedagógico mediante la hermenéutica. ¿Qué quiere decir la hermenéutica? La hermenéutica es una lectura detallada para especificar qué quiso decir el autor en determinada palabra. La hermenéutica también se utiliza mucho en el caso, por decir, de los libros teólicos. Por ejemplo, la Biblia utilizan para decir qué dijo un tal capítulo, tal versículo, se utiliza la hermenéutica. Igual los abogados, en cada ley de la República, ellos determinan qué quiso decir y le dan una explicación.
Entonces, mediante la hermenéutica, se mira qué es lo que quiso decir cada autor en cada modelo pedagógico. Ahí vienen lo que son los resultados. Ahí viene son el método científico, ¿no? Que cada autor, para decir, por ejemplo, con Total Physical Response, me quiere decir esto es porque él ya lo ha probado anteriormente y le ha dado un resultado. Y luego viene la difusión, qué canales de yo lo voy a difundir, ya sea por libros, ya sea por medio electrónico. Entonces ahí también tenemos una serie, en la lectura me nombraba una serie de pasos a la cual se hace un modelo pedagógico. Tenemos que es un contexto socio e histórico, ¿sí? Por medio de lo cual el maestro investiga, bueno, voy a hacer este modelo pedagógico, ¿cómo ha venido trabajando antes? Entonces ahí es que se ha cambiado un poquito los modelos. Por ejemplo, anteriormente teníamos el método tradicional, lo cual hoy ya se ha cambiado con el constructivismo, ¿sí? Y ha ido cambiando a medida del contexto socio e histórico y también por el método científico. Tenemos el fundamento filosófico epistemológico, que enseñar, cómo enseñar. Tenemos el fundamento psicológico, que ahí intervienen otras áreas del conocimiento que ayudan a la psicología. La psicología pues ha ayudado pues a entender el comportamiento humano, cómo reaccionan, y tenemos también otras áreas del conocimiento, fines de la educación, contenidos del currículo, noción del aprendizaje, qué rol lleva el estudiante, rol del docente, estrategias de enseñanza y cómo vamos a evaluar. Recordemos que las evaluaciones hay veces nosotros las hacemos nosotros mismos como maestros o hay veces la hacen agentes exteriores. Un ejemplo es, por ejemplo, las pruebas PISA, las pruebas de saber o las pruebas que nos van a hacer a nosotros que son CEPTO o TOEFL, ¿sí? En caso del inglés. Entonces ahí nosotros o creamos las evaluaciones o preparamos a los estudiantes para que otro agente haga las evaluaciones. Y el buen resultado se debe al buen modelo pedagógico que nosotros hayamos escogido, dependiendo a la necesidad de nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, le doy la palabra a la compañera Michelle. Compañera Michelle, enciende el micrófono, por favor. Ok, qué pena. El documento que yo elegí para este conversatorio es el de Flores Ochoa, Pedagogía del Conocimiento. En este documento o en este artículo nos hablan sobre lo que es la pedagogía, la historia de la pedagogía, qué son los modelos pedagógicos y definen los modelos pedagógicos más importantes que han marcado sobre la historia. Entonces, lo que entendí para mí, lo que son los modelos pedagógicos es como una forma de enseñar. Son como los modelos pedagógicos nos ayudan a búsquedas de conocimientos en el campo de la pedagogía, es decir, un maestro en el aula, lo que había dicho anteriormente, debe utilizar un modelo pedagógico para saber qué estilo de aprendizaje tiene cada estudiante y así pues iniciar la labor con enseñanzas de estructuras de aprendizaje. Los modelos pedagógicos son importantes para uno como organizarse y
proponer un plan de estudios, por decirlo así. Decir, bueno, ¿qué tipo de estudiante o alumno quiero formar? ¿Qué experiencias va a desarrollar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué voy a enfatizar en este estudiante? Es decir, o sea, en el momento en el que usted deje al alumno, ¿qué persona quiere que él sea? Y usted va a influenciar mucho en el estudiante, pues, de la manera en que usted influya, en la manera en que usted le enseñe. Nos hablan de distintos modelos pedagógicos. A través de la historia, pues, está el conductismo, el constructivismo, el pedagógico social, el romántico experiencial o el naturalista y el tradicional. Vamos a hablar un poquito de cada uno de los modelos pedagógicos porque es importante. Pues antiguamente iniciamos con el tradicional, luego con el conductismo y etcétera, hasta llegar al que más utilizamos hoy día. Los docentes, considero yo que el modelo pedagógico que más utilizamos es el constructivismo. Bueno, hablamos del tradicional. El tradicional es el modelo pedagógico como que a la antigua, que los docentes regían, o sea, eran como un docente autoritario. Era la única fuente de información y pues si él decía, él explicaba en la clase 5 más 3 es 8, pues 8 tiene que ser. O sea, si un estudiante le dice no, pues la única voz era el docente. Su modelo de enseñanza era, digamos, la exposición, la información, que era el docente, y pues evaluaciones y casi no se tenía en cuenta el aprendizaje del estudiante. En el conductismo es un modelo pedagógico que se basa en la conducta del estudiante, es decir, el docente llega al aula. Si un estudiante se comporta mal o es agresivo, usted dice, no, bueno, el estudiante X no va a salir adelante, un ejemplo. O pues si no demuestra el aprendizaje que ha adquirido en el periodo, pues dice, no, fácilmente pierde la materia. ¿Sí me hago entender? Entonces, y la forma de enseñar también es como por repasos, evaluaciones y etcétera. Y la relación del estudiante al profesor es muy autoritaria todavía. El pedagógico social son como los trabajos, como las actividades que utiliza el docente para hacer trabajos en grupo, para que los estudiantes socialicen, tengan la oportunidad digamos, de guiarse. Si hay un trabajo en grupo y hay un estudiante que sabe más, se pueden ayudar mutuamente en un trabajo en grupo, con esto desarrollan más capacidades en un trabajo laboral, etc. En el constructivista, que es lo que estoy diciendo, el papel es muy distinto. El docente ya pasa a comprender mucho más el alumno. El docente, pues, crea estrategias de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes según cada estilo de aprendizaje. Es decir, el docente llega al aula, observa a sus estudiantes, hace una investigación pedagógica, se autoevalúa él, dice, venga, estoy haciendo bien mi labor, los estudiantes sí están aprendiendo, se ve reflejado el aprendizaje en ellos con la manera en que yo estoy enseñando. Entonces, él busca los estilos de aprendizaje de cada uno y crea estrategias que hagan que faciliten el aprendizaje de este estudiante. El modelo constructivista es básicamente se tiene en cuenta el aprendizaje, se evalúa, es el mejor modelo para mí. Y pues el naturalista, el modelo romántico experiencial o naturalista, se define más que todo es como que el niño se descubre, o sea, tiene un aprendizaje libremente. Él dice, no, pues yo aprendo mejor con diapositivas, por decirlo así, o yo aprendo mejor repasando. Él es libre de decidir con qué aprende más o con qué no. Entonces, él básicamente es el que manda ahí. El docente solamente es un prestador que está ahí como para orientarlo. Esto es todo, pues tienen mucha información muy bonita
que considero yo que estos documentos nos ayudan a ser mejores docentes, pues cuando ya estemos ejerciendo la labor como tal. A mí esto es un tema que me apasiona, la pedagogía, pues esto nos ayudan, como digo, a hacer como una evaluación pedagógica en nosotros, eh, autoevaluarnos como docentes, la estructura que estamos llevando, el plan de estudios, está siendo eficaz en los estudiantes o no, y pues, y cómo hay que mejorarla y cambiarla. Entonces, esto es todo. Claro que sí, y en ese orden de ideas, pues vemos que en su caso, bueno, en el caso mío también, la carrera que hemos escogido es como la que queríamos, porque es lo que nos gusta. Bueno, hay como para ahondar un poquitico en lo que usted dijo, todos estos recursos nos permiten realizar mejor nuestra labor para cuando seamos futuros docentes, para que los estudiantes pues comprendan mejor nuestra enseñanza y con estas estrategias pues ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Entonces, pues esto busca es como potenciar cada una de las habilidades y destrezas en ellos y así poder desarrollar los conocimientos cognitivos de los mismos. Sí, compañero. De hecho, pues los modelos pedagógicos, según pues todas sus aportaciones, considero que son los que nos ayudan a realizar como esa estructura de nuestras clases, ¿sí? Son lo que nos ayudan a tener una base de cómo vamos nosotros a abordar una clase, ¿sí? En mi caso, pues yo ya estoy ejerciendo como tal la labor como docente, ya estoy trabajando como docente y pues como yo lo dije, como lo hemos dicho todos a lo largo pues de este conversatorio, es muy importante conocer el entorno sociocultural de los estudiantes. Es importante conocer a los estudiantes, conocer sus habilidades, conocer cuáles son sus debilidades, ¿sí? Saber cuál es su modo de aprendizaje, ¿sí? Cuál es la forma en la que ellos se desenvuelven mejor, para así mismo saber qué es lo que debemos fortalecer en ellos y asimismo saber de qué forma enseñarles a cada uno de ellos, ¿sí? Porque aunque sea una clase grupal, nosotros debemos tener en cuenta que todos deben aprender lo mismo, ¿sí? Ya independientemente de que cada uno aprenda de una forma diferente, todos deben aprender lo que el docente está explicando. Entonces yo considero que son los modelos pedagógicos los que nos ayudan a tener como tal esa base para poder lograr esto, pues independientemente de todos los factores y recursos que pues nosotros necesitamos para abordar una clase, ¿sí? Claro, esto nos permite tener como claro qué enseñar y cuándo enseñar, y qué tipo de pedagogía aplicar en ellos. Bueno, Exacto. yo Yo quiero, quiero Cuándo y cómo preguntar hacerlo. algo. yo quiero abordar el siguiente tema. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando licenciatura en inglés. Vamos a ser la nueva generación de maestros de inglés. Lo que yo he visto a través de este tiempo es que muchos se han graduado de bachiller y han recibido anteriormente clases de inglés, pero muy poco porcentaje llega hablando inglés, hablando aquí en Colombia. Si vemos en casos de Europa, ellos de por sí hablan su lengua materna y hablan su inglés como lengua extranjera. ¿Qué quiero llegar aquí a ver? Nosotros tenemos que examinar qué modelo pedagógico se ha utilizado en Colombia en la enseñanza del inglés y qué modelo pedagógico a nosotros nos sirve para que a la final ellos lleguen hablando inglés. De pronto revisar qué modelo pedagógico se está utilizando en Europa y ver si es viable eh, ponerlo en Colombia o no, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto social e histórico, ¿sí?
histórico, porque vamos a ver qué modelos han venido utilizando Colombia y que no han tenido resultado, y social, si nos sirve el mismo modelo allá en Europa que acá o no. Yo creería que de pronto revisar el modelo de España, ya que ellos hablan español y muchos españoles hablan inglés, tocaría hacer como la investigación y eso. Entonces esa era mi conclusión. No sé si la compañera Michelle va a decir algo. Sí, Eh, compañero. Compañero, pues más que todo, pues estos son los modelos pedagógicos que existen. Los que acabé de decir, el conductista, el constructivista, el social, hay muchos. Entonces, por eso le digo, el más utilizado ahorita es el constructivista, porque digamos, a lo largo de la historia, digamos, el primero era el modelo pedagógico tradicional. Todo el mundo lo utilizaba, todas las escuelas. Y luego fue surgiendo, o sea, como que va evolucionando según el aprendizaje de los estudiantes. Por eso, pues, de esas personas investigaban y ahorita el modelo pedagógico más efectivo para aplicar es el constructivista. El conductismo casi no, pues no es que sean malo, pero pues el estudiante necesita pues ser libre en su aula y pues elegir qué le gusta, cómo, o sea, de qué manera puede aprender mejor. Entonces, por esto diría, yo como docente aplicaría el modelo constructivista o el cognitivista, es lo mismo. La relación de docente-alumno es una relación muy cercana, ya que nosotros como docentes debemos comprender que en el momento en el que estamos en un aula enseñando, nosotros no somos autoridad, nosotros somos un facilitador de información o de conocimiento. Si estamos ahí es para enseñar y también para aprender nosotros, porque nosotros también aprendemos de los estudiantes. Nos llegan enseñanzas, bueno, bonitas, inolvidables. Yo no estoy ejerciendo la labor, pero pues doy prácticas. Y para mí es un aprendizaje hermoso. Entonces, por eso lo decía yo más que todo, porque el docente es un facilitador de información, crea estrategias, está pendiente de sus alumnos, entonces es el mejor modelo pedagógico que existe. Obviamente, pues a través del tiempo yo creo que lo van a mejorar como lo han hecho con los otros modelos pedagógicos. Nada, eso era todo por decir. Listo. Respecto a lo que estaba diciendo el compañero Jimmy sobre pues la enseñanza del inglés acá en Colombia, pues nosotros estamos, se supone que regimos la enseñanza del inglés bajo el marco común europeo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es más bien revisar saber qué modelo pedagógico es el que nosotros necesitamos después de revisar los proyectos interdisciplinares, ¿sí? Que como tal el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación da, teniendo en cuenta que según el Ministerio de Educación un estudiante de 11 tiene que graduarse con B1, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es ver todos estos, es ver este proceso interdisciplinar y asimismo afianzar un modelo pedagógico que ayude a cumplir esa meta que está proponiendo pues el Ministerio de Educación en el área de inglés. Entonces, eso sería lo que nosotros como docentes individualmente podríamos hacer, ¿sí? Respecto a lo de la enseñanza del inglés, ya que pues es muy, pues uno se da cuenta que el inglés en Colombia no, pues al un estudiante graduarse de un colegio público no es el mejor, tiene siempre que ir a un instituto, tiene que ir pues a un lugar alterno para poder tener un buen nivel de inglés, entonces eso era lo que, pues, teniendo en cuenta los modelos pedagógicos, nosotros podríamos hacer una investigación propia, apropiarnos de un modelo pedagógico, el que nosotros veamos que sea mejor para el contexto de la institución en la que se va a trabajar, ¿sí? Ya sea una institución educativa pública, privada o incluso una universidad pública o privada. Entonces yo creo que eso ya es algo más de afianzarnos nosotros a un modelo pedagógico y saberlo llevar a cabo para pues tener buenos resultados, así como la compañera Michelle prefiere
un modelo pedagógico, pues nosotros apropiarnos de uno. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que eso sería todo acerca de los modelos pedagógicos por mi parte. No sé si alguien quiere agregar algo más a pues, esta conclusión final de este conversatorio. Como conclusión, pues, y mirando los diferentes puntos de vista que he escuchado de cada quien, sí, básicamente pensaría que es como adecuar el modelo pedagógico que que sea como el apropiado para los alumnos. O sea, que algunos aprenden de una manera, otros aprenden de otra manera, entonces mirar cuál es el modelo pedagógico que nos favorece más y que facilita ese aprendizaje para ellos. Listo, compañero, muchísimas gracias. Entonces, doy por terminado este conversatorio. Les agradezco mucho su participación y pues nos vemos en una próxima actividad. Muchísimas gracias.